La negociación se produce en las más variadas situaciones de nuestras vidas, en el hogar, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en una empresa o en una relación entre estados. Pero para poder hablar sobre la negociación, es importante primero saber qué es la negociación, así que comenzaremos definiendo este concepto. Es una herramienta a la que apelamos para resolver conflictos o para solucionar una disputa o controversia. La negociación también puede ser el camino que emprendemos en procura de poner fin a una crisis o a un problema. Según Toussard, la negociación es un procedimiento de discusión que se establece entre partes adversas, por medio de representantes oficiales y cuyo objetivo es el de llegar a un acuerdo aceptable para ambas partes. Objetivos de la negociación. En contra de lo que pueda parecer, el objetivo final de una negociación no es llegar siempre a un acuerdo. El acuerdo es solo un medio de satisfacer nuestros intereses, y nuestro principal objetivo en una negociación precisamente debe ser satisfacerlos. Si existe alguna opción que lo satisface mejor que el propio posible acuerdo, conviene tenerla en cuenta como una alternativa factible. Etapas de la negociación. Etapa 1. Estar preparado. Esta es la etapa inicial, en donde influye todo el conocimiento previo que tengamos de la negociación, es decir, estar preparado para saber cómo responder y saber cómo va a responder la contraparte. Significa hacerte todas las posibles preguntas que se darán en la negociación para poder identificar una respuesta que nos beneficie y nos dé indicios de posibles respuestas de la contraparte, con el fin de saber cómo responder. 2. Prever la argumentación a utilizar. Para lograr una buena negociación, es importante tener la argumentación necesaria y que sea comprobable, sin inventar datos o estadísticas. De esta manera los argumentos son creíbles y con un enorme grado de aceptación de la contraparte. 3. Conocer los motivadores de la contraparte. Es importante conocer qué es lo que motiva a nuestra contraparte, qué es lo que desea obtener de la negociación. De esta manera tendremos un panorama más amplio de la misma. Etapa 2. Maximizar alternativas. A mayor número de opciones y alternativas, mayor posibilidad de alcanzar soluciones satisfactorias. 1. Enumerar los objetivos. Posicionar los objetivos de acuerdo a la importancia o interés que se tenga en cada uno de ellos. De esta manera, se va a lograr obtener buenos resultados, ya que se va a priorizar el objetivo de la negociación. 2. Considerar todas las posibilidades para alcanzarlos. Es importante considerar todas las posibilidades que tenemos para lograr nuestros objetivos. De igual manera, establecer cuáles serán los objetivos que no debemos soltar y a los que les podemos realizar alguna modificación. 3. Pensar en los objetivos de la contraparte. En todo momento de la negociación debemos tener en cuenta los objetivos que nuestra contraparte quiere obtener, para poder brindar opciones y poder incentivar a que se cambien algunos de ellos. 4. Anticiparse a las posibilidades del rival. Definir cuál es la probabilidad de que nuestra contraparte pueda cumplir sus objetivos y anticiparse a todas aquellas circunstancias que hagan que lo logre. Etapa 3. Negociar con la persona adecuada. Esto ayudará a determinar las limitaciones en la autoridad que quiera negociar. 1. Averiguar qué clase de decisiones puede tomar la otra persona. Verificar qué tipo de decisiones puede tomar nuestra contraparte. Con esto podremos guiar la negociación para obtener las respuestas necesarias. 2. Determinar los límites de esas decisiones. Conocer el nivel de autoridad que tiene nuestra contraparte para tomar ciertas decisiones que van surgiendo dentro de la negociación, para determinar si podemos avanzar aún más y brindarle otras opciones. 3. Actuar de acuerdo con la autoridad del interlocutor.
Al tener el conocimiento del nivel de autoridad que tiene nuestra contraparte, podremos realizar ciertas negociaciones, donde él nos pueda dar su opinión y pueda tomar decisiones propias. Podremos tener una línea por donde guiar la negociación. 4. Calcular el tiempo que llevará llegar a acuerdos seguros. Es importante determinar el tiempo de respuesta que tendremos por la contraparte, debido al nivel de la autoridad que tiene la persona con la que estamos negociando, para obtener respuestas y llegar a acuerdos exitosos y seguros. Etapa 4. Concederse un margen de maniobra. La idea de un margen de negociación parte que el acto de negociar implica movimiento y un toma y daca que implica ceder de las oportunidades iniciales para llegar a un acuerdo. Un negociador que se sienta en la mesa sin intenciones verdaderas de ceder algo no es un verdadero negociador. El margen de negociación implica definir cuál es la posición más favorable definida por los objetivos y el me gustaría, y cuál es el punto de resistencia que se presenta. Conceder un margen de maniobra consiste en la flexibilidad y esta es un aspecto crucial en las negociaciones. Asegurarse de que se dispone de las herramientas adecuadas para mantener un margen de flexibilidad en sus movimientos y posturas. Algunas recomendaciones que se hacen para hacer un margen de maniobra son las siguientes. Como número 1 tenemos revisar sus objetivos fundamentales. Revisar los objetivos de su interlocutor, determinar el mínimo aceptable de objetivos básicos que debe usted conseguir, hacer lo mismo con los de su interlocutor, enumerar los intereses comunes, tener en cuenta sus prácticas de aproximación, alternativas y, por último, considerar hasta qué punto está dispuesto a comprometerse para alcanzar los objetivos fundamentales. Etapa número 5. No ceder demasiado ni demasiado deprisa. Hacer esto es un grave error. La clave de esto es procurar ganar lo más posible cediendo lo mínimo, es decir, iniciar la negociación con una postura fuerte y agresiva para luego hacer la mínima concesión y así lograr que la otra parte acepte casi todos los puntos de nuestra propuesta por medio de la presión que ejercemos sobre ella. Bien, ¿cómo saber que nos enfrentamos a esta situación? Primeramente, es cuando la oferta inicial de la otra parte es extremadamente exagerada, cuando la otra parte nos ofrece de mala gana concesiones menores o cuando nos sentimos presionados a hacer concesiones significativas y por último, cuando la otra parte no nos ofrece contrapartidas. Para contrarrestar la situación y no ceder deprisa es necesario enumerar todas las concesiones que está dispuesto a hacer, jerarquizar según su importancia y determinar qué espera a cambio de las mismas. Bueno, finalmente se logrará una negociación con una parte ganadora y otra parte perdedora, y lo consiguiente, un acuerdo bastante inestable en donde el posterior desarrollo de una relación a largo plazo entre ambas partes se verá afectado cuando la parte perdedora tome conciencia de que no ha conseguido ninguno de sus objetivos. Etapa número 6. Estar preparados para decir no. Tenemos que considerar no como el comienzo de una negociación y no como el final. Nos han condicionado para temer a la palabra no, pero normalmente es una declaración de una percepción y no un hecho. En pocas ocasiones va a significar, he considerado todos los hechos y he hecho una elección racional. Por el contrario, con más frecuencia supone una decisión que suele ser temporal para mantener el status quo. El cambio puede resultarnos alarmante y el no nos puede dar la sensación de que nos protege de probables riesgos. La razón de este hecho la podemos encontrar en la profunda necesidad que sienten los seres humanos de tener autonomía. Las personas necesitan sentir que controlan. Cuando preservamos la autonomía de la persona,
concediendo permiso para decir no a nuestras ideas, las emociones se serenan, aumenta la efectividad de las decisiones y la otra parte siente que puede analizar nuestras propuestas y proponer modificaciones, al tiempo que nos concede tiempo para convencer a la parte contraria con los cambios que proponemos, y estos son ventajosos. Esto implica tener la capacidad de defender sus objetivos con los siguientes puntos, y esto justificará la negativa. Como número 1 tenemos revisar de nuevo sus objetivos principales, considerar el mínimo aceptable, exponer de un modo racional sus argumentos para decir no y, por último, proponer alternativas razonables. Como última etapa tenemos la etapa 7, hacer que su palabra sea un vínculo. La negociación vincula a dos o más actores interdependientes que enfrentan divergencias y que en vez de evadir el problema o llegar a una confrontación, se entregan a la búsqueda conjunta de un acuerdo. A pesar de la necesidad básica que como individuos pensantes poseemos para negociar, nuestro instinto y reacciones, preconstituidas por experiencias pasadas, hacen que nos comportemos de una forma predeterminada. El negociador es en sí mismo un acto integral de comportamiento y comunicación social, que involucra conocimiento, que involucra habilidades, que involucra capacidad de interacción y que involucra seguridad. Para hacer de nuestra palabra un vínculo es necesario enumerar sus compromisos, determinar acciones necesarias para cumplirlos y asegurar que tiene usted la autoridad precisa para ello. Es momento de explicar las tácticas de negociación. Las tácticas de negociación son herramientas muy importantes al momento de estar con nuestra contraparte a negociar. Antes de comenzar una negociación se deben tomar en cuenta diversos puntos y entre ellos están las tácticas de negociación. Muchos hemos escuchado la frase mujer preparada vale por dos. Bueno, este refrán lo podemos utilizar aquí, ya que negociador preparado vale por dos. La primera táctica de negociación es saber escuchar. Es muy importante identificar la diferencia entre oír y saber escuchar. Si recurrimos al diccionario de la Real Academia Española, se especifica que escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Sin embargo, oír se define como percibir con el oído los sonidos. Por lo tanto, la diferencia entre las dos acciones tiene que ver con la voluntariedad y predisposición. Para esta táctica se debe tener presente las siguientes acciones: sonreír, ser tolerante, ser amable y ser atento. La segunda táctica de negociación es conocer las necesidades de la contraparte. Al momento de aplicar la táctica, saber escuchar se podrá identificar cada una de las necesidades de nuestra contraparte de tal forma que sean puntos a nuestro favor y a ser considerados para establecer las estrategias para lograr una buena negociación. Dentro de esta segunda táctica se debe considerar lo siguiente: preguntar para qué lo quiere, qué busca, y considerar que no podemos concluir que todos queremos lo mismo. La tercera táctica de negociación nos dice que es lo mismo bajo otra perspectiva. Siempre es muy importante tener diferentes puntos de vista. Se debe tener claro el objetivo de la negociación y qué es lo que se busca negociar, pero también tener diversas maneras de ver las cosas para lograr concretar la negociación de una forma que no espera la contraparte. Es muy importante considerar lo siguiente: encontrar más información de la contraparte.
brindar información a la contraparte para que nos ayude en la negociación. Y tercera, la información reduce la complicación. Como cuarta táctica de negociación tenemos negociar, ganar, ganar. Con esta táctica se espera que no haya negociaciones en un futuro, lo que garantiza el triunfo al concluir la negociación, ya que al ganar esta parte podremos considerarnos ganadores y celebrar nuestra victoria que estará garantizada. Y no tendríamos que volver a negociar. La tercera táctica de negociación es estar preparado. Estar preparado es una de las tácticas que funciona perfectamente en diversos ámbitos de la vida, pero en una negociación sin duda es un arma poderosa. Antes de cualquier negociación debemos hacer una búsqueda exhaustiva para tener los puntos necesarios en nuestra defensa al momento de negociar. Y por último, la sexta táctica de negociación, la táctica del tiempo. Sin duda el reloj es un factor muy importante, ya que con esto se pueden determinar mejor nuestros intereses. Cuando una negociación dura mucho tiempo, se pueden perder las tácticas y estrategias a favor que el negociador haya logrado, por lo que no se debe extender mucho esta parte. Sin embargo, esto no funciona así cuando se está recolectando información. Cuando exponemos nuestros argumentos, ya sean orales o escritos, intentamos ser persuasivos. El público debe entender nuestro punto de vista, incluso antes de aceptar nuestros argumentos. En eso consiste la retórica, en que los demás adopten nuestro punto de vista. Así que, ¿a quién mejor para explicarle la retórica de Aristóteles? Los estudios del alumno Platón se centraron en la retórica. Por ello, la retórica de Aristóteles consta de 3 categorías: el patos, el etos y el logos. En la retórica de Aristóteles, el patos, el etos y el logos son 3 pilares fundamentales. Hoy en día, estas 3 categorías son consideradas distintas formas de convencer a una audiencia sobre un tema, creencia o conclusión en particular. Profundicemos en el tema a continuación. Patos significa sufrimiento y experiencia. En la retórica de Aristóteles, esto se traslada a la habilidad del orador o escritor de evocar emociones y sentimientos en su audiencia. El patos está asociado con la emoción, apela a simpatizar con la audiencia y despertar su imaginación. En esencia, patos es buscar la empatía con la audiencia. Cuando se usa, los valores, las creencias y la comprensión del argumentador se involucran y se comunican a la audiencia a través de una historia. El patos se utiliza cuando los argumentos que se van a exponer son controvertidos. Como dichos argumentos suelen carecer de lógica, el éxito va a residir en la habilidad para conseguir empatizar con la audiencia. Por ejemplo, en una argumentación para prohibir legalmente el aborto, se pueden usar palabras vividas para describir a los bebés y la inocencia de una vida para evocar la tristeza y preocupación por parte de la audiencia. La segunda categoría, el etos, significa carácter y proviene de la palabra éticos, que significa moral y mostrar la personalidad moral. Para los oradores y escritores, el etos está formado por su credibilidad y similitud con la audiencia. El orador debe ser digno de confianza y respetado como un experto en la temática. Para que los argumentos sean efectivos, no basta con hacer un razonamiento lógico. El contenido también debe ser presentado de manera confiable para poder convertirse en creíble. Según la teórica de Aristóteles, el etos es particularmente importante para crear interés en la audiencia. El tono y el estilo del mensaje van a ser clave para ello. Además, el carácter también va a estar influenciado por la reputación del argumentador, la cual es muy independiente del mensaje. Por ejemplo, hablar a una audiencia como igual, en lugar de como personajes pasivos, incrementa la probabilidad de que las personas se involucren al escuchar auditivamente los argumentos. Tercera categoría, logos. Significa palabra, discurso o razón. En la persuasión, el logos es el razonamiento lógico detrás de las afirmaciones del orador.
El logos hace referencia a cualquier intento de apelar el intelecto a argumentos lógicos. De esta forma, el razonamiento lógico presenta dos formas: deductivo e inductivo. El razonamiento deductivo argumenta que si A es verdadero, B también es verdadero. La intersección de A y B debe ser verdadera. Por ejemplo, el argumento logos de a las mujeres les gustan las naranjas sería a las mujeres les gustan las frutas. Por ende, las naranjas son frutas. El razonamiento inductivo usa también premisas, pero la conclusión solo es una expectativa y puede que no sea necesariamente verdadera a causa de su naturaleza subjetiva. Entonces, en la retórica de Aristóteles, el logos era su técnica argumentativa favorita. Sin embargo, en el día a día, los argumentos cotidianos dependen en mayor medida del patos y del etos. La combinación de las tres se usa para lograr que los ensayos sean más persuasivos y son el centro de la estrategia en los equipos de debate. Las personas que lo dominan tienen la habilidad para convencer a los demás de realizar una determinada acción o de comprar un producto o servicio. Aún así, en la modernidad el patos parece tener una mayor influencia. Los discursos populistas, los cuales buscan emocionar más que aportar argumentos lógicos, parecen estar calando fácilmente.